Un viaje familiar de fin de semana parecía terminar como cualquier otro. Una pareja y su pequeño hijo regresaban a casa después de pasar unos días en la playa, recorriendo una carretera del estado mexicano de Tamaulipas. Pero en algún punto de ese trayecto algo ocurrió que hizo que aquella familia que había salido junta ya no regresara completa. Lo que comenzó como la denuncia de un supuesto secuestro en medio de la carretera, pronto se transformó en una investigación llena de dudas, contradicciones y giros inesperados. Con el paso del tiempo, las autoridades llegarían a la conclusión de que el responsable del crimen habría sido alguien que conocía muy bien cómo funcionaban las investigaciones criminales y que intentó utilizar ese conocimiento para construir una historia capaz de engañar a todos. Una persona que estaba mucho más cerca del núcleo familiar de lo que cualquiera hubiera imaginado. El caso de María del Pilar Garrido. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alex y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. El domingo 2 de julio de 2017 parecía ser un día completamente normal para una familia que regresaba a casa después de haber pasado el fin de semana en una playa del estado mexicano de Tamaulipas. María del Pilar Garrido, su esposo Jorge Fernández y su pequeño hijo emprendieron el camino de regreso hacia Ciudad Victoria. El trayecto no era especialmente largo y formaba parte de una rutina que muchas familias realizan al terminar un fin de semana de descanso. Sin embargo, durante ese viaje de regreso, ocurrió algo que cambiaría para siempre el destino de aquella familia. Cuando finalmente el vehículo familiar llegó a Ciudad Victoria esa noche, ya no iban los 3 miembros de la familia que habían salido juntos a disfrutar del fin de semana. Solo 2 regresaron a casa. Pilar había desaparecido en el camino, y lo que había ocurrido durante aquel trayecto comenzaría a reconstruirse a partir de la versión que dio su propio esposo. Al día siguiente de aquel viaje, Jorge Fernández acudió ante las autoridades para denunciar la desaparición de su esposa. Según relató, mientras regresaban por la carretera, un vehículo de color arena se atravesó en su camino, obligándolo a detenerse. De ese automóvil descendieron varios hombres armados con rifles largos que, según su versión, comenzaron a darles instrucciones bajo amenaza. Jorge aseguró que los hombres le ordenaron bajar del automóvil y que aparentemente en ese primer momento no se habían dado cuenta de que en el asiento trasero viajaban Pilar y el bebé de la pareja. Según explicó, los hombres parecían interesados únicamente en llevarse el vehículo. Él les habría dicho que no había problema, pero que primero necesitaba sacar a su hijo, un bebé de apenas 1 año, que se encontraba en la parte trasera. Fue entonces cuando los hombres se habrían acercado al automóvil y descubrieron que Pilar también estaba dentro. En ese momento la situación habría cambiado por completo. Los supuestos secuestradores tomaron a Pilar del brazo y la obligaron a subir al vehículo en el que ellos se movilizaban. Pero antes de marcharse, le dijeron a Jorge que no acudiera a la policía y que en aproximadamente 24 horas se comunicarían con él para exigir un rescate. El automóvil con los hombres armados se alejó rápidamente en dirección contraria a la que Jorge y su familia estaban recorriendo. Desde ese momento, según su versión, no volvió a ver a su esposa. Cuando Jorge se presentó ante las autoridades para denunciar la desaparición de Pilar, una de las primeras preguntas que surgió fue ¿por qué había esperado varias horas antes de acudir a la policía? Según explicó, después de lo ocurrido continuó el camino hasta llegar a Ciudad Victoria junto con su hijo, y ambos estaban extremadamente cansados tras el largo día de viaje. El hombre aseguró que sí había intentado acudir a una fiscalía cercana a su casa esa misma noche, acompañado por su padre, pero que cuando llegaron al lugar ya era muy tarde y no había personal disponible para recibir la denuncia formal. Por esa razón, decidió regresar a casa y esperar hasta la mañana siguiente para reportar lo ocurrido. En ese momento las autoridades interpretaron el caso como un posible secuestro express, un tipo de delito relativamente frecuente en ciertas zonas del estado de Tamaulipas durante esos años.
Por esa razón, optaron por mantener la información en reserva y no iniciar de inmediato una búsqueda pública, ya que creían que hacerlo podría poner en peligro la vida de Pilar si los secuestradores estaban planeando contactar a la familia para exigir un rescate. Mientras pasaban los días, los investigadores aguardaban la llamada que supuestamente los responsables harían para negociar la liberación de la mujer. Sin embargo, el tiempo comenzó a transcurrir sin que nadie se comunicara para pedir dinero o dar señales de que Pilar seguía con vida, una circunstancia que poco a poco empezó a generar nuevas preocupaciones en torno a lo que realmente había ocurrido aquella noche en la carretera. Los días comenzaron a pasar sin que se produjera ninguna llamada. Una semana después de la desaparición, la situación empezó a resultar cada vez más extraña para los investigadores. Ante la ausencia total de contacto por parte de los supuestos secuestradores, las autoridades decidieron cambiar el enfoque del caso y tratarlo oficialmente como una desaparición. Mientras tanto, se desplegaron operativos de búsqueda en la zona donde Jorge había dicho que ocurrió el secuestro, y elementos de la Policía Federal y de la Coordinación Estatal Antisecuestros participaron en los rastreos, que incluyeron recorridos por tierra y aire, y el uso de perros especializados en la localización de personas. Los equipos de búsqueda recorrieron un perímetro de entre 10 y 12 kilómetros alrededor del punto señalado por Jorge. Durante esas inspecciones, localizaron algunos lugares que parecían haber sido utilizados por grupos delictivos, pero ninguno de esos hallazgos permitió establecer una conexión directa con la desaparición de Pilar, por lo que la incertidumbre continuó creciendo con el paso de los días. Mientras las autoridades continuaban tratando de reconstruir lo ocurrido, surgieron nuevos elementos dentro del caso. Jorge llegó incluso a proporcionar descripciones de dos jóvenes que, según él, habrían participado en el supuesto secuestro, lo que permitió a las autoridades elaborar un retrato robot basado en sus declaraciones. Con el tiempo, uno de los individuos señalados por Jorge fue identificado como un joven que había escapado de un centro de internamiento para menores. Posteriormente, otro de los presuntos implicados fue hallado muerto en circunstancias que, según las autoridades, presentaban señales de haber sido ejecutado por sicarios. El cuerpo apareció en un municipio relativamente cerca del lugar donde se decía que había ocurrido el secuestro. Poco después de ese hallazgo, los investigadores encontraron restos humanos que correspondían a una mujer. El cuerpo presentaba un estado de descomposición que llamó poderosamente la atención de los especialistas forenses, ya que algunas partes conservaban tejidos mientras que otras estaban prácticamente reducidas a huesos. En el lugar también se localizaron varios objetos personales, entre ellos un reloj y una prenda de baño. Las pruebas de ADN realizadas posteriormente confirmaron que los restos pertenecían a la esposa de Jorge. El análisis forense también reveló que la mujer había muerto por estrangulamiento y que presentaba lesiones en el rostro, entre ellas fracturas en la nariz y en algunos huesos del cráneo. Con este descubrimiento, la investigación dejó de tratarse como un secuestro y comenzó a enfocarse en un posible homicidio. Pero para comprender realmente lo que ocurrió en aquella carretera de Tamaulipas, primero es necesario detenernos un momento y conocer quién es la mujer cuya vida terminó de forma tan violenta aquella noche. Detrás del nombre que comenzaba a aparecer en los titulares, había una historia personal, una familia y un camino de vida que había comenzado muy lejos de México. María del Pilar Garrido Santamans era originaria del municipio de Massalavés, en la provincia de Valencia, España. Quienes la conocían la describían como una mujer alegre, trabajadora, comprometida con las causas sociales y motivada por ese interés en la realidad que la rodeaba. Decidió estudiar periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue durante su etapa universitaria cuando conoció a Jorge Fernández González, un estudiante mexicano que se encontraba en España realizando un intercambio académico en la carrera de criminología. La relación entre ambos comenzó como una amistad que con el tiempo se transformó en una relación sentimental que terminaría llevándolos al matrimonio. Durante varios años la pareja vivió en España, incluso compartiendo vivienda con la madre de Pilar. Sin embargo, a Jorge le resultaba difícil encontrar oportunidades laborales estables en ese país y ante esa situación tomó la decisión de regresar a México para intentar construir allí su carrera profesional. Poco tiempo después Pilar decidió reunirse con él y ambos se establecieron en el estado de Tamaulipas. Allí Jorge consiguió trabajo como profesor en la Universidad de Seguridad y Justicia, mientras que Pilar trataba de adaptarse a su nueva vida en un entorno muy diferente al que había conocido en España. Con el paso de los años, la pareja tuvo un hijo,
que se convirtió en el centro de su vida familiar y en el motivo de muchos de los planes que habían comenzado a construir juntos. La vida de Pilar en México fue muy distinta a la que había tenido en España, porque el estado de Tamaulipas, donde la pareja se instaló, es una región fronteriza con Estados Unidos, que durante muchos años ha estado marcada por la presencia de grupos delictivos vinculados al narcotráfico. En ese contexto, ejercer el periodismo podía convertirse en una actividad especialmente peligrosa, algo que Pilar comprendió rápidamente. Por esa razón, decidió orientar sus esfuerzos hacia otras actividades que le permitieran contribuir a la economía familiar sin exponerse a los riesgos que implicaba su profesión en esa región. Para el momento en que ocurrieron los hechos, Pilar estaba preparando un pequeño emprendimiento relacionado con la venta de cremas, un proyecto personal con el que esperaba comenzar una nueva etapa laboral. Mientras tanto, Jorge parecía haber encontrado cierta estabilidad profesional y, según algunos testimonios, también había tenido relación con el C4 del Estado, el sistema encargado de coordinar información y respuesta ante incidentes de seguridad. Para quienes los rodeaban, eran una familia joven que intentaba construir su vida en México mientras mantenía el vínculo con España, país al que Pilar seguía profundamente unida. Pero mientras las autoridades seguían reconstruyendo los hechos y tratando de entender qué había ocurrido realmente aquella noche en la carretera, algunos elementos dentro de la investigación comenzaron a generar nuevas preguntas. Detalles que en un principio parecían secundarios empezaron a ser revisados con mayor detenimiento, y poco a poco, la atención de los investigadores comenzó a dirigirse hacia una persona que había estado presente desde el inicio de toda la historia. Después de que el cuerpo de Pilar fuera identificado y se confirmara que su muerte había sido provocada por estrangulamiento, los investigadores comenzaron a replantear por completo el enfoque del caso. El método utilizado para quitarle la vida no coincidía con el tipo de violencia que normalmente empleaban los grupos del crimen organizado en la región, lo que llevó a los agentes a considerar otras posibles hipótesis. En ese contexto, la atención de la investigación empezó a dirigirse hacia Jorge Fernández, aunque no se trataba de una acusación inmediata, sino de una línea de investigación que en muchos casos se explora primero, ya que la pareja sentimental suele ser una de las últimas personas en ver con vida a la víctima. Los investigadores comenzaron entonces a analizar con mayor detenimiento las circunstancias que rodeaban la desaparición de Pilar y la versión que Jorge había presentado sobre el supuesto secuestro. Algunos elementos comenzaron a llamar la atención de los agentes y despertaron dudas que hasta ese momento no habían sido consideradas. Uno de esos elementos fue el estado del automóvil familiar. Cuando las autoridades solicitaron las llaves para inspeccionarlo, descubrieron que el vehículo había sido lavado minuciosamente, y ante la pregunta de por qué lo había limpiado tan pronto después de los hechos, Jorge respondió que el coche estaba muy sucio y que había decidido lavarlo. Una explicación que también fue respaldada por su padre, quien aseguró que el vehículo había sido llevado a un amigo para que lo limpiara. A medida que avanzaban las investigaciones, los especialistas comenzaron a revisar los registros telefónicos y las cámaras de seguridad instaladas en algunas vías de la región. Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue que el teléfono de Jorge había permanecido apagado durante toda la noche en la que supuestamente ocurrió el secuestro. Al no estar activo, no fue posible rastrear su ubicación a través de las torres de telefonía celular. El teléfono de Pilar, en cambio, sí permaneció encendido durante parte del trayecto, y los registros permitieron seguir su señal hasta una zona que posteriormente coincidía con el lugar donde había sido encontrado su cuerpo. Después de ese momento, el dispositivo también dejó de emitir señal. A esto se sumó la información captada por una cámara de seguridad vial que registró el paso del vehículo de Jorge, llegando a Ciudad Victoria aproximadamente una hora más tarde de lo que él había declarado. Al comparar la distancia entre el punto donde supuestamente había ocurrido el secuestro y la ubicación de la cámara, los investigadores concluyeron que el tiempo empleado en el trayecto era mayor de lo esperado. En un principio, Jorge había afirmado que no se había detenido en ningún punto del camino. Posteriormente explicó que había tomado una ruta diferente para regresar a la ciudad, lo que según él justificaba la demora. Para los investigadores, sin embargo, esas variaciones en su relato comenzaron a alimentar cada vez más las dudas sobre lo que realmente había ocurrido aquella noche. Con el avance de las investigaciones y el análisis de los distintos elementos reunidos por las autoridades,
La Fiscalía del Estado de Tamaulipas anunció públicamente que consideraba a Jorge Fernández como el principal sospechoso del asesinato de Pilar. El 29 de agosto de 2017, en una rueda de prensa, el fiscal informó que existían indicios suficientes para proceder con su detención por el delito de feminicidio. La noticia causó un fuerte impacto entre quienes conocían a la pareja, y mientras las autoridades defendían su decisión basándose en las inconsistencias detectadas durante la investigación, varias personas cercanas a Jorge salieron rápidamente en su defensa. Sus padres fueron los primeros en hacerlo, afirmando que su hijo no era una persona violenta y que el matrimonio con Pilar había sido siempre estable y feliz. Según ellos, jamás habían presenciado discusiones graves entre la pareja y aseguraban que el nacimiento de su hijo había fortalecido aún más su relación. Para los padres de Jorge, la idea de que su hijo pudiera haber cometido un crimen de esa magnitud simplemente no tenía sentido. Pero la defensa de Jorge no provenía únicamente de su familia, ya que también algunos miembros de la familia de Pilar manifestaron inicialmente dudas sobre la acusación. La madre de Pilar, Rosa María, viajó a Tamaulipas poco después de conocerse la desaparición de su hija y durante un tiempo declaró ante los medios que no creía que su yerno fuese capaz de hacerle daño. El proceso judicial contra Jorge comenzó el 30 de agosto de 2018 y la Fiscalía afirmó contar con un amplio conjunto de pruebas y testimonios que, según su planteamiento, demostraban la responsabilidad del acusado en la muerte de su esposa. Tras la detención de Jorge, la madre de Pilar regresó a España con su nieto, quien quedó bajo su custodia mientras el proceso judicial continuaba. Entre las evidencias presentadas se encontraban análisis informáticos, estudios periciales y declaraciones de testigos. Uno de los peritos explicó que en los días previos al crimen, Jorge había realizado varios viajes entre Ciudad Victoria y Soto la Marina, el mismo trayecto que la familia había recorrido el día en que ocurrió la desaparición. Otro especialista confirmó que la ruta que Jorge dijo haber tomado para regresar a la ciudad no coincidía exactamente con los registros analizados durante la investigación. A lo largo del juicio también surgieron situaciones que generaron retrasos y tensiones dentro del proceso. En un momento determinado se descubrió que algunos miembros del equipo de defensa inicial no contaban con licencias legales para ejercer como abogados, lo que obligó a realizar revisiones adicionales en el procedimiento. Además, en diciembre de ese mismo año, ocurrieron dos crímenes que afectaron indirectamente al caso. Uno de los jueces vinculados al proceso y una integrante de la Fiscalía fueron atacados a tiros, lo que provocó la suspensión temporal de varias audiencias. Aunque la defensa aseguró que esos hechos no estaban relacionados con el juicio, la situación generó un clima de incertidumbre que retrasó el avance del proceso judicial. Tras la presentación de pruebas y testimonios por parte de ambas partes, el tribunal finalmente emitió su veredicto. Por decisión unánime, Jorge Fernández fue declarado culpable del asesinato de María del Pilar Garrido y condenado a 47 años de prisión por el delito de feminicidio. Además de la pena de cárcel, la sentencia incluyó el pago de una multa destinada a cubrir gastos funerarios e indemnización para la familia de la víctima. También se ordenó la pérdida de la patria potestad sobre su hijo y de cualquier derecho sucesorio relacionado con los bienes compartidos con Pilar. La defensa del acusado reaccionó inmediatamente calificando el fallo como injusto y anunció que presentaría recursos legales para impugnar la sentencia. Sus abogados argumentaban que existían irregularidades en el proceso y sostenían que las pruebas presentadas no demostraban de manera definitiva la culpabilidad de Jorge. En septiembre de 2021, el caso dio un nuevo giro cuando un tribunal colegiado concedió un amparo que dejó sin efecto la sentencia original. Esto no significó la liberación inmediata de Jorge, sino que ordenó revisar parte del proceso judicial, particularmente la situación de los primeros abogados que participaron en su defensa. Sin embargo, tras la reposición del procedimiento, en 2022, un tribunal volvió a ratificar la condena de 47 años de prisión contra Jorge Fernández por el feminicidio de María del Pilar Garrido. Esto significó que el amparo no cambió el resultado final del caso, por lo que Jorge continúa recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, cumpliendo su pena por el crimen en contra de su esposa. La historia de María del Pilar terminó de una manera que nadie imaginó cuando decidió comenzar una nueva vida lejos de su país. Una mujer que había dejado España para formar una familia, terminó perdiendo la vida de forma violenta en un lugar donde buscaba construir un futuro junto a su esposo y su hijo.
Y aunque la justicia terminó señalando a quien consideró responsable, la tragedia deja una herida difícil de cerrar para quienes conocieron a Pilar y para su familia, que tuvo que enfrentarse a una pérdida irreparable a miles de kilómetros de casa. Casos como este también nos recuerdan que muchas veces las tragedias más devastadoras no ocurren en lugares desconocidos, sino dentro del círculo más cercano de confianza. Por eso, más allá de la sentencia y de los años de prisión, queda la reflexión sobre lo frágiles que pueden ser las relaciones humanas cuando se mezclan los conflictos, los celos o las tensiones ocultas. Porque detrás de cada expediente judicial, siempre hay una historia de vida que terminó demasiado pronto. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.